Bienvenidos al Polipodcast, un espacio donde nuestros participantes comparten las novedades en el ámbito de la docencia, la investigación y la extensión de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. En el sexto episodio de Polipodcast nos acompaña el profesor Dr. Hyun-Ho Shim, egresado del doctorado en Ciencias de la Computación de la Facultad Politécnica de la UNA y docente investigador del Núcleo de Investigación y Desarrollo Tecnológico NICTEC de la FP-UNA. Bienvenido, Hyun. Gracias por darle este tiempo a Polipodcast. Gracias por la invitación. Primeramente, nos gustaría que nos cuente brevemente sobre su trabajo de investigación en el Núcleo de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Facultad. Mi área de investigación es el modelado de flujo multifásico. Se trata de flujos de fluido con más de una fase. Por ejemplo, en mi doctorado estuve trabajando con transporte de sedimentos que tiene aplicaciones en hidráulica, en donde el flujo está compuesto por una fase líquida, que es el agua, y una fase sólida, que son las partículas de sedimentos o arenas. Y la cuestión es que las partículas de sedimentos son transportadas por el flujo de agua, que es turbulento. Entonces hay que modelar las interacciones que hay entre la turbulencia del flujo con el movimiento de las partículas de sedimento. Y ahora con la llegada del COVID-19, con investigadores de Brasil estamos postulando a proyectos para estudiar el movimiento de gotas en el aire con el fin de evaluar el riesgo de contagio en diferentes ambientes. El movimiento de gotas en el aire es un flujo de dos fases, el aire que es un gas y las gotas son líquidos. Y con los investigadores locales estamos trabajando con modelos epidemiológicos para tratar de entender las características de la propagación de esta enfermedad. ¿Podría comentar sobre los modelos epidemiológicos que están trabajando para entender las características de propagación del COVID-19? Trabajamos en dos modelos. El primero fue el SEIR, que es un modelo clásico en epidemiología. Y en marzo pasado habíamos hecho un reporte usando este modelo SEIR. Y si uno estudia un poco y analiza este modelo SEIR usando los parámetros conocidos de esta epidemia, se da cuenta de que rápidamente las cosas se vuelven insostenibles. Entonces la preocupación fue que las personas pensaban que con una cuarentena de 2 semanas las cosas iban a volver a la normalidad. Pero la realidad no iba a ser así. Fue entonces que decidí que la conclusión de la que el reporte tenga un tinte de advertencia de que las cosas no volverían a ser normal y recomendar a un cambio de cultura tanto para el gobierno como también de toda la población. Y ahora el segundo modelo, el SEI3QH, es un modelo que nosotros desarrollamos teniendo en cuenta las características de esta pandemia, por ejemplo el subregistro, la presencia de los asintomáticos, la flexibilidad y refuerzo de las cuarentenas y los requerimientos del sistema de salud. ¿Podría explicar por qué no hubo el pico en junio que se había pronosticado en marzo? Podría dar un ejemplo usando el fútbol. Supongamos que un jugador de fútbol del equipo contrario chutó una pelota hacia nuestro arco. Ciertamente podemos modelar y simular la trayectoria de pelota y predecir si va a entrar o no el gol. Pero si tenemos un buen arquero y ataja la pelota, no entraría el gol. Y si el modelo no tuvo en cuenta la presencia de ese buen arquero, ciertamente va a fallar en predecir si va a entrar o no el gol. Entonces lo que se hizo al inicio fue predecir que si no se hace nada, es seguro que nos entre un gol. Era una advertencia. Y de alguna forma el gobierno comenzó a tomar las medidas adecuadas y gran parte de la ciudadanía respondió a eso. Es como si de repente consiguiéramos un buen arquero que el modelo no tuvo en cuenta. Entonces, ¿cuándo se tendrá el pico? Depende mucho de cómo nos defendamos bien. Pero si nos relajamos y bajamos la guardia, sí o sí recibiremos un gol. ¿Qué se puede aprender a partir del modelo SEI3QH? La pregunta que queríamos responder con el modelo desarrollado fue que si una vez se flexibiliza la cuarentena, ¿en qué momento se debería reforzar de vuelta
para que no sobrepase el límite del sistema de salud. Y la respuesta que obtuvimos fue que dependería mucho de cómo se comporte la sociedad una vez que se refuerza la cuarentena. Usamos los casos de Corea del Sur y de Italia y se pudo observar que desde que se refuerza la cuarentena debe pasar por lo menos un mes para que deje de aumentar los contagios. Esto quiere decir, si se refuerza de forma tardía, las cosas podrían ser difíciles de controlar. Y creo que esa es la parte un poco terrorífica de toda esta historia. Porque, bueno, uno esperaría que si hoy se refuerza la cuarentena, inmediatamente mañana se vea ese resultado. Pero estudiando los casos de Corea y de Italia, no es lo que se observa. Es como que estás yendo en una dirección equivocada a una velocidad muy alta y quieres volver. Para volver tenés que frenar totalmente y dar la vuelta, y eso no ocurre instantáneamente, sino que cuando uno comienza a frenar, que es tipo reforzar la cuarentena, la velocidad disminuye lentamente, pero mientras seguimos yendo en dirección equivocada y seguimos yendo en esa dirección hasta que la velocidad sea efectivamente cero. Lo que observamos con el modelo propuesto fue que el tiempo para que la velocidad disminuya a cero puede llegar a más de un mes. Y durante todo ese tiempo seguiremos yendo en dirección equivocada. Desde el artículo Estudio preliminar de la flexibilización, refuerzo en las medidas de restricción social mediante el modelo SEI3UH, caso Paraguay, ¿cuentan con nueva información sobre la propagación del COVID-19 en Paraguay teniendo en cuenta la situación actual? Lo que podría decir es que se ve una tendencia creciente de contagios desde el inicio de la fase 2 de la cuarentena. En realidad la parte más complicada de predecir es el comportamiento humano. De hecho, estamos haciendo el esfuerzo de incluir modelos para describir ese comportamiento de la sociedad ante ciertos eventos. Pero para poder validar necesitamos de acumulación de muchos datos que a esta altura todavía creo que no es tan suficiente. Por otro lado, Cristian Foluken y Pastor Pérez, que son investigadores también de Politécnica, estuvieron evaluando lo que se llama el número de reproducción efectivo, que daría una imagen mejor de lo que está ocurriendo ahora. ¿Piensa que se va a extender la fase 2 de la cuarentena teniendo en cuenta la situación actual? Bueno, si se extiende o no la fase 2 es más bien una decisión política, ¿verdad? Supongo que las personas que decidan tengan que considerar cosas que no esté directamente relacionadas a la epidemiología. Bueno, ciertamente no me gustaría estar en los zapatos de la persona que tenga que decidir, pero bueno, personalmente pienso que sería prudente que se extienda la fase 2 y ver si se consigue frenar los contagios. Y creo que se podría frenar si consiguen rastrear rápidamente a los contagiados y sus contactos y aislarlos. De hecho, podrían usar las aplicaciones de los celulares que ayudan a rastrear a las personas con quienes un infectado estuvo en contacto. Y bueno, hay varias aplicaciones que fueron hechas acá en Paraguay y tal vez el gobierno pueda aprovechar y recomendar su uso. Y también poder realizar cuarentena estricta por zonas que creo que están comenzando a adoptar. Como investigador, ¿qué recomendaciones puede darle a la gente con respecto a la situación actual? Volviendo al ejemplo del fútbol, ¿verdad? El equipo contrario ciertamente es muy fuerte y no podemos bajar la guardia porque en cualquier momento nos puede hacer el gol. El actuar de cada persona pesa mucho. Y eso se ve claramente en el caso del militar, que la irresponsabilidad y el descuido de una persona puede tener consecuencias muy graves en toda la sociedad. Pero también es esencial la función que el gobierno debe cumplir y lo tiene que hacer con toda la transparencia y sinceridad posible. Y personalmente lo que me preocupa ahora es que el gobierno está perdiendo esa confianza que había ganado en marzo pasado. Y creo que debería hacer decisiones drásticas para ganar de nuevo esa confianza. En realidad eso va también para el Congreso. Y de hecho esta pandemia es un contrario muy fuerte y muy ágil.
y para vencerlo deberíamos unir las fuerzas cooperando y colaborando mutuamente. Y si cada uno va en busca de su egoísmo y avaricia, bueno, por lejos perderemos la guerra. ¿Algo que quiera agregar y no se le preguntó en esta entrevista? Bueno, cuando aparecieron los primeros casos en Paraguay, formamos un grupo entre los investigadores de diferentes áreas para estudiar y analizar los diferentes aspectos de esta pandemia y tratar de dar soluciones a los problemas. Pero rápidamente dimos cuenta de la falta de estructura en todos los ámbitos para enfrentar esta pandemia. No era solo la falta de respiradores, sino era la falta de médicos, enfermeros, equipos de protección, capacitaciones y hasta de hisopo para hacer las pruebas. Y la falta no era solamente en salud, sino en educación y mucho más en investigación. Por ejemplo, en Uruguay, a unos días de haber tenido su primer caso, la universidad ya secuenció el virus y elaboró los test rápidos. Pero bueno, tampoco tenemos investigadores, cantidad de investigadores suficientes. Y bueno, al inicio cuando en todo el mundo estaban usando estos modelos matemáticos para ir tomando decisiones, aquí no había nada. Fue por eso que entre unos cuantos nos metimos a estudiar estos modelos epidemiológicos. Y bueno, en un país normal, creo que debería haber por lo menos 2 o 3 investigadores con vasta experiencia solo en modelado de epidemiología, con varios investigadores juniors. Y en realidad esa cantidad de investigadores se debe dar en todas las áreas de ciencia básica, ingeniería, salud y sociales. Pero la realidad es que con suerte tenemos uno en cada área. Se habla de un mundo post-COVID-19 y en ese mundo post-COVID-19 se debería invertir mucho más en salud, educación e investigación. De hecho, se habla de que este tipo de pandemia será más frecuente en el futuro. Y bueno, si queremos prepararnos mejor para los futuras pandemias, bueno, deberíamos invertir muchísimo más de lo que estamos haciendo ahora. Gracias por acompañarnos en este espacio. Hasta el próximo episodio.